Minasan, konnichiwa. Bienvenidos a la noticia de hoy en Japón, la noticia más relevante. ¿Me veis? ¿Me veis ya? Sí, estamos por aquí, ¿no? Estamos en un bonito santuario como tantísimos tiene Japón y que a mí me encantan, tiene una presencia increíble. Y la noticia de hoy es muy triste para aquellos que somos padres y tenemos hijos aquí en Japón. Hasta 25.000 japoneses fueron esterilizados sistemáticamente y sin el consentimiento de los progenitores entre 1948 y 1996, es decir, hace nada y menos. La noticia publicaba en enero un periódico de Hokkaido en el que una asociación de padres se quejaba y reclamaba al Estado una indemnización por esas esterilizaciones forzadas que hicieron a sus hijos en su momento. Hubo una campaña muy agresiva entre 1960 y 70 por la ley de protección eugenésica, que es una ley que heredaron los japoneses de la Alemania nazi, en la que defendían la pureza racial. Y la campaña publicitaria decía lo siguiente: protejamos a nuestros hijos y evitemos que tengan hijos que sean unos desgraciados cuando sean mayores. Bueno, la ley y la esterilización se aplicaba de forma sistemática a aquellos niños o adultos que padecían o nacían con una enfermedad o discapacidad mental. Cualquiera de los que estemos aquí podemos pensar, bueno, ¿qué hay de malo en ello? La verdad que es una desgracia para el individuo, pero un beneficio para el grupo. ¿Por qué no? Puede haber gente que piensa así en trastornos y discapacidades mentales muy severas. Sin embargo, viajemos en el tiempo, 1948, una época en la que el criterio médico no estaba muy desarrollado y el problema que tenemos aquí es que esta ley eugenésica, la esterilización, se aplicaba sistemáticamente sin el consentimiento de los progenitores y con muy poco criterio médico. En muchos de los casos en los que constantemente vemos semana tras semana que van publicando los periódicos, que van analizando esos hospitales, porque 25.000 casos es una plaga en todo Japón, pues van viendo que el consentimiento médico, que el criterio, pues se aplicaba con mucha ligereza. Bueno, el gran problema que tenemos ahora y que tienen las familias es que no encuentran los papeles, ya que la mayoría de los hospitales o han quemado los documentos diciendo que había expirado el periodo que tenían propuesto, ¿no?, para guardar los datos, o simplemente nunca existieron. 25.000 casos, de los cuales me parece que solo se reconocen unos 6.000. Muchas familias están denunciando al Estado para eso, la indemnización. Podríamos pensar, como ocurría con los crímenes de guerra y en otros tiempos mucho más anteriores a 1946, que en un momento en el que no se habían creado los derechos humanos, como la declaración que fue en 1946, pues no podemos tampoco reclamarles, ¿no?, como ocurre en muchas guerras del pasado. Sin embargo, esto ocurrió después de que se aprobara la Constitución durante los años de ocupación de Estados Unidos en Japón, después de que finalizara la Segunda Guerra Mundial. Se hizo y se creó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1946 y Japón empezó a aplicar esta ley de protección eugenésica en 1948. Así que los denunciantes tienen todo el derecho del mundo a pedir una indemnización por esos derechos humanos que el Estado, a pesar de tenerlo en el artículo número 11 de la Constitución, no estaba cumpliendo. Y tú dirás, ¿y por qué se abolió el sistema en 1996? Pues porque se creó otra ley que protegía, y se llamaba la Ley de Protección Maternal, que permitía el aborto de forma legal en Japón. Si bien se revisó ese artículo en el cual se decía que se tenía que esterilizar a los discapacitados mentales, se eliminó en favor del aborto. Es como que el aborto sustituyó en Japón a la esterilización eugenésica. ¿Y en qué casos se aprueba el aborto y en cuáles no? Bueno, si consultas con libros de leyes te dirán que el aborto, así, en letras mayores, está prohibido en Japón, no es legal. Sin embargo, se aprueba y se permite en varias excepciones, en varios casos excepcionales. A ver qué te parecen los casos, si son o no aceptables. Por ejemplo, un embarazo por violación o adulterio, o otra circunstancia en la que la madre pues no tuvo su consentimiento, ¿no?, en el acto. También se permite el aborto en casos en el que el embarazo ponga en peligro la salud de la madre y también en aquellos casos en los que por cuestiones económicas la madre no pueda nutrirse lo suficiente como para facilitar y hacer posible el parto. En estos tres casos excepcionales, que componen la inmensa mayoría, y con el consentimiento de la mujer que va a abortar y del esposo, se puede llevar a cabo el aborto. Es tan común el aborto en Japón que es prácticamente legal en la calle, ya que cualquier persona puede decir que por motivos económicos no puede permitirse al niño
o que, bueno, no lo deseaba, lo dice así claramente, lo puede declarar aunque sea falso, y también se le aplica el aborto. Lo he visto en casos personales que lo han llevado a cabo en el pasado y, bueno, lo hicieron sin mucha justificación, no había ni caso de violación, ni adulterio, ni realmente economía. Se lleva con bastante facilidad aquí en Japón. Por poneros aquí un caso de lo que ocurrió, por ejemplo, en uno de tantos, de esos 25.000, en 1962 una niña de 13 años fue intervenida para ser esterilizada en un hospital de Hiroshima. Y se ha publicado el consentimiento, el parte médico, de lo que decían los médicos, ¿no? ¿Por qué llegaron a esa conclusión? Dice el parte médico. Dice, la niña tiene un coeficiente intelectual no superior al de una niña de 2 años y 6 meses. Se esteriliza porque es muy probable que termine siendo víctima de un violador con mucha libido. Palabras, traducción textual del parte médico publicado por el periódico Asahi. Sin embargo, aquí aún tenemos el criterio médico, porque en muchos otros casos, como ocurre en Shiga y en Fukuoka, según se han publicado, no contaban para nada con esto. Se aplicaba con una ligereza, con una sistematización que asustaba. Y hoy en día te dejo aquí casos para que puedas consultar en español, cosas que se están traduciendo y publicando también en periódicos como La Vanguardia o International Press. Podrás ver cómo es una niña esa de 15 años que llega a los 30, ha sufrido pues muchas secuelas de esa mala operación que le hicieron de esterilización, porque estamos hablando de una época en la que, bueno, la práctica médica estaba avanzada, pero no tanto como hoy en día, ¿no? Así que el criterio fueron víctimas de ese mal criterio, de esa mala práctica médica, y a día de hoy están y siguen sufriendo las consecuencias. Parece algo del pasado, ¿verdad? Pero es algo muy reciente. Bueno, ya me gustaría a mí tener tu opinión, porque esto de la esterilización en caso de discapacidad mental o no, pues bueno, es un tema seguramente que todos tenemos una opinión, ¿no? No tengas miedo de opinar aquí, debajo de los comentarios, siempre y cuando lo hagas con respeto. Pasadlo muy bien, nos vemos mañana en la noticia más relevante del día, al menos para mí. ¿Quieres hacerte? ¡Pásate por!